Sara Martínez siempre había sido diferente de otros contratistas militares que trabajaban en la base. Aunque la mayoría de la gente la veía como una simple analista civil, ella guardaba secretos más profundos de lo que nadie podía imaginar. El pequeño tatuaje en su muñeca izquierda no parecía nada especial para la mayoría de las personas que lo miraban. Parecía ser simplemente un diseño negro simple, tal vez algo que consiguió en la universidad o durante una fase rebelde. Pero para aquellos que sabían qué buscar, ese tatuaje contaba una historia de coraje, sacrificio y hermandad que pocos civiles podrían reivindicar. Había estado trabajando en la base de la Marina durante 6 meses, analizando números y informes de inteligencia. Sus colegas la trataron con el respeto habitual que se le da a cualquier profesional competente, pero nada más. Charlaron sobre los planes del fin de semana y se quejaron de la comida de la cafetería. Sara escuchó cortésmente y contribuyó cuando fue apropiado, pero nunca compartió mucho sobre su pasado. Cuando la gente le preguntaba sobre sus antecedentes, daba respuestas vagas sobre su trabajo anterior en el gobierno y cambiaba de tema. La verdad era mucho más complicada. Sara había pasado 3 años integrada en Fuerzas de Operaciones Especiales en Afganistán como agente de la CIA durante una misión particularmente peligrosa. Ella había salvado las vidas de todo un equipo de los Navy SEAL cuando su extracción salió mal. El enemigo los había rodeado en un recinto a las afueras de Kandahar y su equipo de comunicaciones había sido destruido. Sara había sido la única con acceso a canales de comunicación de respaldo y había coordinado una operación de rescate mientras estaba bajo intenso fuego. Durante esa misión, resultó herida por la metralla de una granada propulsada por cohete. Mientras los médicos trabajaban en sus heridas, el líder del equipo SEAL, el comandante Hackett Thompson, la había nombrado miembro honorario de su unidad. No tenía precedentes que un civil recibiera tal reconocimiento, pero sus acciones salvaron 8 vidas ese día. Como símbolo de su hermandad, le habían dado un diseño de tatuaje especial que solo poseían los miembros de su unidad de élite. El tatuaje era más que solo tinta sobre la piel. Fue una muestra de respeto que la conectó con algunos de los guerreros más elitistas del ejército. El diseño incorporó elementos que solo aquellos que habían servido con distinción reconocerían. Había un pequeño tridente que representaba los sellos rodeado de símbolos que marcaban operaciones y logros específicos. Para la mayoría de la gente, parecía arte abstracto, pero para los que no, era un mapa de valor y sacrificio. Sara rara vez hablaba de su tiempo en Afganistán. Los recuerdos aún estaban demasiado frescos, demasiado dolorosos. Había visto morir a amigos y había tomado decisiones que atormentaban sus sueños. Después de regresar a los Estados Unidos, tuvo que luchar con la vida civil. La tranquila existencia suburbana parecía surrealista después de años de vivir al borde del peligro. Había probado terapia y medicación, pero lo que más la ayudó fue mantenerse conectada con la comunidad militar a través de su trabajo como contratista. Trabajar en la base de la Marina le dio un sentido de propósito y pertenencia que no pudo encontrar en ningún otro lugar. Ella entendía el idioma, la cultura y la dedicación que impulsaba a estos hombres y mujeres a servir a su país. Aunque técnicamente ahora era una civil, su corazón permanecía con los guerreros junto a los que había servido. Su tarea actual implica analizar patrones de comunicación terrorista e identificar amenazas potenciales a las fuerzas estadounidenses en el extranjero. Fue un trabajo importante que requirió su conocimiento especializado de las operaciones y redes terroristas en Medio Oriente. Pasó sus días estudiando mensajes interceptados, imágenes satelitales e informes de inteligencia de todo el mundo. La oficina donde trabajaba estaba llena de otros analistas, oficiales militares y personal de apoyo. La mayoría de ellos eran profesionales y competentes. Pero Sara podía notar que algunos miembros del personal militar veían a los contratistas civiles con cierto nivel de escepticismo. Eran educados pero distantes, manteniendo el límite entre quienes vestían el uniforme y quienes no. Sara entendió su perspectiva. Ella había sentido lo mismo antes de su despliegue en Afganistán. El servicio militar creó vínculos y compartió experiencias que los civiles no podían comprender plenamente. Los guerreros que habían combatido juntos compartían algo sagrado que los extraños no podían penetrar. Ella no tomó su cautela como algo personal porque sabía de dónde venía. Lo que más le molestaba era cuando la gente hacía suposiciones sobre sus capacidades o cuestionaba sus recomendaciones.
Algunos de los oficiales más jóvenes parecían pensar que los analistas civiles eran simplemente trabajadores de oficina que nunca habían visto acción real. Escuchaban sus informes con atención educada, pero a menudo ignoraban sus ideas sobre las tácticas y patrones de comportamiento del enemigo. Sarah sabía que el respeto en el ejército debía ganarse, no darse. El rango y la posición exigían un cierto nivel de cortesía, pero el verdadero respeto provenía de un desempeño demostrado bajo presión. Ella tenía esa prueba, pero estaba guardada en archivos clasificados que la mayoría de la gente nunca vería. Su historial de servicio era tan sensible que incluso su autorización de seguridad actual no le daba acceso a todos los detalles de sus propias misiones. La frustración de ser subestimada era algo con lo que había aprendido a vivir. Se concentró en hacer bien su trabajo y dejó que su trabajo hablara por sí solo. Sus informes de análisis eran exhaustivos y precisos y, poco a poco, había comenzado a ganar credibilidad ante algunos miembros del personal militar. Pero siempre había una barrera invisible entre ella y los guerreros que vestían el uniforme. A menudo se preguntaba si había tomado la decisión correcta al abandonar las operaciones activas. La adrenalina y el sentido de propósito que había sentido en el campo eran irreemplazables. Sentarse en una oficina analizando informes me hacía sentir seguro, pero de alguna manera incompleto. Extrañaba la claridad que venía con las situaciones de vida o muerte, donde cada decisión importaba y no había tiempo para dudas o vacilaciones. Pero también sabía que el tiempo que había pasado en el campo le había pasado factura. Las pesadillas, la hipervigilancia y la tensión constante la habían estado agotando. Regresar a trabajar como contratista había sido un compromiso, una manera de permanecer conectado a la misión y al mismo tiempo alejarse de los aspectos más peligrosos del trabajo. Mientras estaba sentada en su escritorio ese lunes por la mañana, revisando los últimos informes de inteligencia de Siria, Sarah no tenía idea de que todo estaba a punto de cambiar. Un nuevo equipo de Navy SEALs estaba programado para llegar a la base para una reunión informativa clasificada. Y entre ellos había alguien que reconocería el pequeño tatuaje en su muñeca y entendería exactamente lo que significaba. La sala de conferencias se llenó de tensión mientras el nuevo equipo SEAL ingresaba para su reunión informativa clasificada. Se le había pedido a Sarah que presentara su último análisis de inteligencia sobre las redes terroristas que operan en la región donde se desplegaría el equipo. Se había preparado extensamente. Sabía que estos guerreros de élite harían preguntas difíciles y exigirían información precisa que podría significar la diferencia entre el éxito de la misión y un fracaso catastrófico. Mientras los SEAL tomaban asiento alrededor de la gran mesa de conferencias, Sarah notó su silencioso profesionalismo. Se movían con la eficiencia controlada de hombres que habían visto combate y comprendían que cada sesión informativa podía ser la última. Sus ojos estaban alertas y concentrados, escaneando la habitación y evaluando a todos los presentes. Este no era personal regular de la Marina. Ellos eran la punta de la lanza, los operadores que iban a los lugares más peligrosos de la Tierra. Sarah comenzó su presentación con confianza, describiendo la información más reciente sobre los patrones de movimiento del enemigo, las redes de comunicación y las amenazas potenciales en su área de operaciones. Ella había realizado este tipo de informes cientos de veces y sabía cómo presentar información compleja de un modo que fuera útil para la planificación operativa. Su análisis fue exhaustivo y sus recomendaciones se basaron en una dura experiencia con organizaciones terroristas similares. Aproximadamente la mitad de su presentación, notó que una de las focas la miraba con una intensidad que la hizo sentir un poco incómoda. Era mayor que los demás, probablemente de unos 30 años de edad, con el aspecto curtido de alguien que ha pasado años en entornos hostiles. En su etiqueta con el nombre se leía Thompson, y había algo familiar en su rostro que ella no podía identificar. Mientras Sarah continuaba su sesión informativa, explicando las tácticas del enemigo y las posibles respuestas a los diferentes tipos de operaciones, la expresión de Thompson cambió gradualmente de atención profesional a algo parecido al reconocimiento. Sus ojos seguían dirigiéndose a su muñeca izquierda, donde su tatuaje era parcialmente visible debajo de la manga de su chaqueta. Ella inconscientemente tiró de su manga para cubrirlo, pero era demasiado tarde. Cuando terminó su presentación y pidió preguntas, Thompson fue primero en levantar la mano. «Señora Martínez», dijo, con un tono de voz que sugería que no se trataría de una pregunta rutinaria sobre las capacidades del enemigo. «Tengo curiosidad por tus antecedentes».
Tu análisis demuestra un nivel de comprensión de las tácticas enemigas que suele provenir de la experiencia directa sobre el terreno. Sarah sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Se había preparado para preguntas sobre su evaluación de inteligencia, no sobre sus antecedentes personales. He trabajado con varias agencias gubernamentales durante varios años, respondió con cuidado. Mi análisis se basa en un amplio estudio de organizaciones terroristas similares y en consultas con agentes de campo que tienen experiencia directa con estos grupos. Thompson asintió lentamente, pero sus ojos permanecieron fijos en su muñeca. ¿Alguna vez has trabajado directamente con fuerzas de operaciones especiales? Él preguntó. La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío y Sarah pudo sentir la atención de todos en la sala centrada en ella. He apoyado varias operaciones militares en diferentes capacidades, respondió, tratando de mantener su compostura profesional y revelando lo menos posible. La naturaleza clasificada de su trabajo anterior significaba que no podía discutir detalles específicos, incluso con estos operadores de élite que probablemente tenían autorizaciones de seguridad similares. Thompson se inclinó ligeramente hacia adelante. Señora Martínez, ¿le importaría si le pregunto sobre ese tatuaje que tiene en la muñeca? Me parece familiar. La habitación quedó en completo silencio. Sarah sintió que el calor le subía a las mejillas mientras todas las miradas en la habitación se volvían hacia su brazo izquierdo. Había tenido mucho cuidado de mantener su manga en una posición para ocultar el tatuaje, pero aparentemente no fue lo suficientemente cuidadosa. Por un momento, consideró desviar la pregunta o inventar alguna historia sobre haberlo conseguido durante unas vacaciones. Pero algo en los ojos de Thompson le decía que él ya sabía la verdad. Lentamente, Sarah se arremangó para revelar el intrincado tatuaje que la marcaba como miembro honorario del equipo SEAL 6. El diseño era pequeño, pero inconfundible para cualquiera que supiera qué buscar. La sala estalló en murmullos de sorpresa cuando los otros reconocieron el significado de lo que estaban viendo. El rostro de Thompson se iluminó con una amplia sonrisa mientras se levantaba de su silla. Sarah Martínez, dijo, extendiendo su mano hacia ella. Creí reconocerte. Eres la agente de la CIA que nos salvó el pellejo en Kandahar hace 3 años. El ambiente en la sala se transformó por completo. Los demás SEAL que habían estado escuchando su informe con atención profesional y educada, de repente se enderezaron con un nuevo respeto. Sarah se encontró rodeada de guerreros que ahora la veían como una de los suyos, alguien que había demostrado su valía bajo fuego y se había ganado el derecho a llevar la marca de su hermandad. Nos sacaste de ese complejo cuando todo se descontroló. Thompson continuó, con la voz llena de genuina gratitud. Yo era el líder del equipo en esa operación. Pensamos que todos íbamos a morir en ese lugar hasta que te comunicaste por radio y coordinaste nuestra extracción. Sarah sintió un aluvión de recuerdos de ese terrible día en Afganistán. El sonido de los disparos resonando en las paredes del complejo. El acre olor a humo y explosivos. El peso de la responsabilidad al darse cuenta de que 8 vidas dependían de su capacidad para rescatarlas con vida. Había reprimido esos recuerdos durante tanto tiempo que reconocerlos tan públicamente la sentía abrumadora. Solo estaba haciendo mi trabajo, dijo en voz baja. Pero Thompson negó con la cabeza enfáticamente. No, ese día te cediste con creces, respondió. Te quedaste en ese complejo bajo fuego durante 6 horas para coordinar nuestro rescate. Resultaste herido por metralla y seguiste trabajando. Eso no es solo hacer tu trabajo. Eso es heroísmo. Los demás SLS asintieron, y Sarah pudo ver el cambio en sus rostros. Donde antes la veían como una simple analista civil, ahora la veían como una guerrera probada que se había ganado un lugar en su hermandad. El tatuaje en su muñeca era una prueba de sus credenciales que ningún currículum ni autorización de seguridad podría igualar. ¿Por qué no nos dijiste quién eras cuando empezaste a trabajar aquí?, preguntó uno de los SS más jóvenes. Te hemos estado tratando como a un contratista normal cuando en realidad eres uno de nosotros. Sarah sonrió con tristeza. ¿Por qué eso es lo que soy ahora?, respondió. Ya no estoy en el campo. Solo soy un analista que intenta apoyar la misión desde detrás de un escritorio. Thompson la miró con comprensión. Guerrera una vez, guerrera para siempre, dijo con firmeza. El campo de batalla podría ser diferente, pero aún luchas la misma guerra.
Al concluir la sesión informativa formal y prepararse los SEAL para partir a planificar su misión, la dinámica había cambiado por completo. Ahora buscaban la opinión de Sarah con genuino respeto, haciendo preguntas de seguimiento sobre las tácticas enemigas y solicitando su perspectiva personal basada en su experiencia de campo. Ya no era una observadora externa, era parte del equipo. Tras finalizar la sesión informativa oficial, Thompson se acercó a Sarah con una invitación que la sorprendió. «Vamos a cenar a la cantina de la base», dijo. «¿Te gustaría acompañarnos? Creo que los chicos apreciarán saber qué has estado haciendo desde Afganistán». Sarah dudó un momento. Se había acostumbrado a comer sola o con otros contratistas civiles, manteniendo la distancia profesional que se había convertido en algo natural. Pero algo en la expresión de Thompson le dijo que no era solo una invitación cortés. Era una oferta para volver a unirse a una hermandad que creía haber dejado atrás. La cantina estaba llena de personal militar de varias unidades, pero Thompson la condujo a una mesa en un rincón donde se había reunido su equipo. Sarah se sentó entre las focas. Sentía una mezcla de nostalgia y ansiedad. Estos hombres representaban un mundo que había amado y perdido, un sentido de propósito y pertenencia que no había sentido desde que regresó a la vida civil. «Cuéntenos qué sucedió realmente ese día en Kandahar», dijo el suboficial Rodríguez, especialista en comunicaciones del equipo. «Solo escuchamos fragmentos de la historia de nuestra parte». Sarah se sintió transportada de vuelta a ese polvoriento complejo 3 años antes. Describió cómo la misión había comenzado como una operación rutinaria de recopilación de inteligencia, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla cuando su posición se vio comprometida. Los combatientes talibanes rodearon el edificio y cortaron todas las rutas de escape, atrapando al equipo SEAL sin posibilidad de pedir refuerzos. «Se suponía que debía estar observando desde una distancia segura», explicó Sarah. «Pero cuando sus comunicaciones se cortaron, me di cuenta de que era la única con acceso al enlace satelital de respaldo. Tenía que entrar en ese complejo para establecer contacto con el cuartel general». Thompson asintió con gravedad. «Recuerdo haberte visto correr por ese patio bajo fuego intenso. Pensé que estabas loca por abandonar tu posición protegida». «Probablemente estaba loca», admitió Sarah, con una sonrisa áspera. «Pero sabía que si no recibíamos ayuda pronto, ninguno de nosotros saldría vivo de allí». Describió las 6 horas siguientes, las 6 horas más largas de su vida. Mientras los SEAL luchaban por mantener su posición contra todo pronóstico, Sarah había trabajado frenéticamente para coordinar una operación de rescate desde una oficina bombardeada en el 2º piso del complejo. Tuvo que transmitir información entre varias unidades militares, negociar apoyo aéreo y guiar a los helicópteros de rescate a su ubicación mientras las balas y los explosivos sacudían el edificio a su alrededor. «Lo más difícil no era el peligro», continuó Sarah, «era la responsabilidad. Cada decisión que tomaba afectaba a 8 vidas, además de la mía. Cuando ese RPG impactó la pared junto a mí, me alcanzó la metralla. Pensé que me desmayaría y los dejaría varados. Pero no lo hicieron», dijo el sargento Williams, el médico del equipo. «Siguieron trabajando incluso después de ser heridos». Nunca había visto esa clase de determinación en un civil. Sarah negó con la cabeza. «Yo no era realmente un civil en ese momento». Cuando estás en esa situación, luchando por tu vida junto a guerreros como tú, esas distinciones desaparecen. Éramos solo un equipo que intentaba sobrevivir. La conversación continuó mientras Sarah compartía detalles sobre su trabajo como agente de la CIA que nunca había compartido con nadie fuera de la comunidad de inteligencia. Habló de los meses de preparación que le había llevado a infiltrarse en redes terroristas, el peligro constante de ser descubierta y el desgaste psicológico de vivir una doble vida en territorio enemigo. La mayoría de la gente piensa que el trabajo de inteligencia se trata de sentarse en oficinas y analizar informes, dijo. Pero las operaciones de campo son tan peligrosas como el combate directo, solo que de diferentes maneras. Siempre está solo, siempre a un error de ser descubierto. Thompson levantó su cerveza para brindar por Sarah Martínez, la analista más valiente con la que hemos trabajado. Los demás SEAL se unieron al brindis, y Sarah sintió una calidez que no había experimentado en años. Por primera vez desde que regresó de Afganistán, se sintió comprendida por personas que realmente sabían por lo que había pasado.
Estos hombres habían enfrentado los mismos miedos, hecho los mismos sacrificios y llevado las mismas cargas que la atormentaban en sueños. A medida que avanzaba la noche, la conversación giró hacia temas más ligeros. Los SEAL compartieron historias de sus recientes despliegues, y Sarah se encontró riendo con su humor negro y camaradería. Le recordó los lazos que había formado con los operativos de campo durante su tiempo en el extranjero. Relaciones forjadas en el peligro y fortalecidas por la experiencia compartida. Entonces, ¿qué te hizo decidir volver a trabajar como contratista?, preguntó Rodríguez. Probablemente podrías escribir tu propio boleto con cualquier agencia de inteligencia después de lo que hiciste en Afganistán. La expresión de Sarah se volvió más seria. Necesitaba alejarme del trabajo de campo, dijo. Honestamente, 3 años viviendo al límite me estaban empezando a cansar. Estaba cometiendo errores, tomando riesgos innecesarios. Sabía que era hora de encontrar una manera diferente de servir. Williams asintió con comprensión. Muchos hombres pasan por eso después de varios despliegues. La adrenalina se vuelve adictiva, pero también te agota. Es inteligente reconocer cuando necesitas un cambio. La cuestión es, continuó Sarah, que pensé que podría simplemente adaptarme a una vida normal. Pero no es tan sencillo. Trabajar aquí, estar rodeado de militares de nuevo, ayuda. Me mantiene conectada a la misión, sin ponerme de nuevo en la línea de fuego. Thompson estudió su rostro con atención. ¿Lo extrañas? ¿El trabajo de campo? Sarah guardó silencio un largo rato antes de responder. Todos los días, admitió, pero también sé que tomé la decisión correcta. Puedo hacer más bien analizando inteligencia y apoyando operaciones desde aquí que intentando obligarme a volver al trabajo de campo cuando no estaba mentalmente preparado. La conversación fue interrumpida por la llegada de otro grupo de militares que reconocieron a Thompson y a su equipo. Al parecer, se había corrido la voz por la base sobre los antecedentes de Sarah, y varios oficiales se acercaron a su mesa para presentarse y agradecerle su servicio. Sarah encontró la atención a la vez halagadora y abrumadora. Se había acostumbrado al anonimato, a ser una contratista más haciendo su trabajo en segundo plano. Que se reconociera su pasado tan públicamente se sentía extraño, como llevar ropa que ya no le quedaba bien. Al caer la tarde y a prepararse el SEAL para regresar a sus cuarteles para una sesión informativa matutina sobre la misión, Thompson tomó a Sarah aparte. «Quiero que sepas que lo que hiciste por nosotros en Afganistán lo fue todo», le dijo. Dijo con seriedad. «Esos 8 hombres que ayudaste a salvar tienen familias, hijos y un futuro que existe gracias a tu valentía. Eso no es algo que olvidaremos jamás». Sarah sintió que las lágrimas amenazaban con inundar sus ojos. «Gracias», dijo simplemente. «Eso significa más para mí de lo que crees». A la mañana siguiente, un acontecimiento inesperado lo cambiaría todo para Sarah. Llegó a su oficina y encontró un mensaje urgente esperándola. La solicitaban para una reunión informativa de emergencia con el almirante Richardson, comandante de la base. El mensaje no ofrecía detalles, solo instrucciones para presentarse de inmediato en la oficina del almirante con sus últimos archivos de inteligencia sobre redes terroristas en Oriente Medio. Sarah recogió su material clasificado y se dirigió por el laberinto de pasillos hacia la sección administrativa de la base. La oficina del almirante Richardson estaba ubicada en la zona más segura del complejo, rodeada de múltiples puestos de control y guardias armados. Al acercarse a la oficina exterior, se sorprendió al ver a Thompson y su equipo SEAL esperando en la recepción, todavía vestidos con su equipo de planificación de misiones. Thompson levantó la vista al entrar y asintió con la cabeza, pero su expresión era seria y concentrada. Fuera lo que fuese lo que estuviera sucediendo, era claramente lo suficientemente importante como para interrumpir su despliegue normal. Preparativos. La señora Martínez, ayudante del almirante, una joven y ágil teniente, se acercó a ella con profesional eficiencia. El almirante Richardson la recibirá ahora. Por favor, traiga sus archivos de inteligencia. Sarah siguió a la teniente a la oficina privada del almirante, donde se encontró cara a cara con uno de los oficiales navales más condecorados de la flota del Pacífico. El almirante Richardson era un hombre alto, de cabello afro, con penetrantes ojos azules y el porte de alguien que había pasado décadas tomando decisiones de vida o muerte. Detrás de su escritorio colgaban fotos de portaaviones y flotas de submarinos,
junto con condecoraciones de 3 guerras diferentes. Señora Martínez, dijo el almirante, indicándole que se sentara frente a su escritorio. Gracias por venir tan rápido. Iré directo al grano. Tenemos una situación en desarrollo en el mar de China Meridional que requiere su experiencia específica. Sara sintió que se le aceleraba el pulso mientras el almirante continuaba. Hace 12 horas, un submarino chino interceptó comunicaciones que sugieren que se está planeando un gran ataque terrorista contra activos navales estadounidenses en la región. La información es fragmentaria, pero indica que la misma red que usted ha estado rastreando ha adquirido algún tipo de sistema de armas avanzado. El almirante activó una gran pantalla que mostraba imágenes satelitales de varios lugares del sudeste asiático. Las marcas rojas indicaban refugios y campos de entrenamiento terroristas conocidos, mientras que las azules mostraban la posición de los buques de guerra estadounidenses en la zona. Lo que hace esto particularmente preocupante, continuó el almirante Richardson, es que las comunicaciones interceptadas mencionaban a alguien con un profundo conocimiento de las tácticas de operaciones especiales estadounidenses. Alguien que ayudó a planificar la operación de Kandahar, donde usted sirvió con el equipo del comandante Thompson. Sara sintió un escalofrío. La misión de Kandahar había sido clasificada al más alto nivel, y los detalles operativos solo los conocía un pequeño círculo de agentes de inteligencia y comandantes militares. Si esa información se había visto comprometida, significaba que alguien con la máxima autorización de seguridad estaba trabajando con el enemigo. Señor, está sugiriendo que hay un topo en nuestra comunidad de inteligencia. Sara preguntó, aunque temía la respuesta. Eso es exactamente lo que sugiero, respondió el almirante con gravedad. Y, basándonos en su experiencia única con las redes terroristas y la operación de Kandahar, puede que sea la única persona que pueda ayudarnos a identificar el origen de la filtración. El almirante explicó que 3 días antes, la inteligencia de señales estadounidense había interceptado comunicaciones cifradas entre células terroristas que operaban en Malasia y Filipinas. Los mensajes estaban en un código que sus mejores criptógrafos tardaron casi 48 horas en descifrar, y lo que encontraron fue profundamente preocupante. La red terrorista tenía información detallada sobre los patrones de patrullaje estadounidenses, los protocolos de seguridad y, lo más alarmante, las tácticas específicas utilizadas por los equipos de los Navy SEAL durante las operaciones con objetivos de alto valor. Planeaban usar este conocimiento para tender una elaborada trampa a las fuerzas estadounidenses, posiblemente durante un próximo ejercicio de entrenamiento conjunto con las armadas aliadas. El problema es, continuó el almirante Richardson, que no sabemos exactamente cuándo ni dónde tendrá lugar este ataque. Las comunicaciones hacen referencia a múltiples objetivos posibles, y no podemos protegerlos a todos sin comprometer toda nuestra postura operativa. La región. Sara estudió los resúmenes de inteligencia que le había proporcionado el almirante, con la mente acelerada mientras analizaba los patrones y el lenguaje empleado en los mensajes interceptados. Algo de la terminología le resultaba familiar, como una voz que había oído antes, pero que no lograba identificar. Señor, mencionó que alguien con conocimiento de la operación de Kandahar podría estar involucrado. ¿Tiene algún sospechoso? Ella preguntó. El almirante Richardson intercambió una mirada con su ayudante antes de responder. Había 17 personas con pleno conocimiento operativo de esa misión. 8 eran los miembros del equipo SEAL que están actualmente aquí en la base. 4 de ellos eran agentes de la CIA, incluido usted. 3 de ellos eran oficiales de inteligencia militar que prestaron apoyo, y 2 eran altos comandantes que autorizaron la operación. Sara sintió el peso de la sospecha invadiendo la habitación como una manta pesada. Al mismo tiempo, se le pidió que ayudara a investigar a un posible traidor y, al mismo tiempo, se la consideró una posible sospechosa. Era una posición incómoda, pero comprendía el dilema del almirante. ¿Qué necesitas de mí? Sara preguntó, dejando de lado sus sentimientos personales para centrarse en la misión. Necesito que trabajes con el equipo del comandante Thompson para analizar estas comunicaciones e identificar cualquier patrón que pueda apuntar al origen de la fuga. El almirante Richardson explicó. Su conocimiento combinado de las redes terroristas en la operación Kandahar nos da la mejor posibilidad de detener este ataque. El almirante presionó un botón en su escritorio. Momentos después,
Thompson y su equipo fueron escoltados a la oficina. El almirante les informó rápidamente de la situación, y Sarah vio cómo sus rostros se volvían cada vez más sombríos a medida que asimilaban las implicaciones. Así que, alguien que se supone que debía cuidarnos las espaldas ahora está ayudando al enemigo a atacarnos, dijo Thompson, con la voz tensa por la ira controlada. ¿Alguna idea de a quién estamos buscando? Eso es lo que necesitamos averiguar, respondió el almirante Richardson. Martine ha aceptado colaborar con su equipo en esta investigación. Tendrán acceso a todos los archivos de inteligencia relevantes y recursos ilimitados para rastrear a este traidor. Sarah sintió una oleada de adrenalina que no había experimentado desde sus días en el campo. Esta no era una simple misión de análisis. Era la búsqueda activa de un enemigo peligroso que sabía exactamente cómo operaban las fuerzas estadounidenses. Había mucho en juego, y un fracaso probablemente resultaría en la muerte de militares estadounidenses. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Sarah, ya organizando mentalmente el enfoque que debían adoptar. Inmediatamente, el almirante respondió. Trabajarán desde las instalaciones de inteligencia seguras del edificio 7. Se les proporcionará todo lo que necesiten y tendrán línea directa con mi oficina para cualquier recurso adicional. Mientras se preparaban para salir de la oficina del almirante, Thompson se volvió hacia Sarah con determinación. «Parece que volvemos a trabajar juntos», dijo. Sarah asintió, sintiendo la familiar mezcla de miedo y emoción que acompaña a las operaciones de alto riesgo. «Como en los viejos tiempos», respondió, aunque ambos sabían que esta misión sería mucho más peligroso que cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado en Afganistán. Esta vez, el enemigo era alguien que conocía todos sus secretos. La operación para desenmascarar al coronel Morrison requería la precisión y el engaño que Sarah creía haber dejado atrás en Afganistán. El almirante Richardson había aprobado un complejo plan que les permitiría atrapar al traidor en el acto, al mismo tiempo, evitar el ataque terrorista contra el ejercicio naval conjunto. Sarah se encontró de nuevo en el campo de batalla, esta vez a bordo de un destructor de la Armada situado estratégicamente en el mar de China Meridional. Vestía ropa de civil, pero llevaba equipo de comunicación militar que le permitiría coordinarse con varias unidades simultáneamente. Era surrealista volver a un puesto operativo después de meses de trabajo de oficina, pero el peso familiar de la responsabilidad se cernía sobre ella como un abrigo viejo. Thompson y su equipo SEAL estaban apostados en un submarino cercano, listos para interceptar los barcos de ataque terrorista que, según la inteligencia, se lanzarían desde bases ocultas en Filipinas. Toda la operación dependía de la sincronización y la distracción. Necesitaban que Morrison creyera que su inteligencia seguía segura mientras se la proporcionaban en secreto. Información falsa que conduciría a los terroristas a una trampa en la base de Phoenix. Esto es, vigilancia. Sarah habló por su radio encriptada usando las señales de llamada que habían establecido para la operación. El paquete está en posición y listo para ser entregado. El paquete era información falsa cuidadosamente elaborada que hacía parecer que el ejercicio naval conjunto se había trasladado a una ubicación diferente de donde los terroristas planeaban su emboscada. Si Morrison era realmente el responsable de la filtración, pasaría esta información a sus contactos terroristas, quienes luego redirigirían su ataque a las coordenadas equivocadas. Sarah monitoreó múltiples canales de comunicación desde su posición en el centro de inteligencia del destructor. A su alrededor, el personal de la Armada trabajaba para rastrear los movimientos de las presuntas naves terroristas, manteniendo la apariencia de operaciones de entrenamiento normales. El ejercicio conjunto real se desarrollaría según lo planeado originalmente, pero con medidas de seguridad adicionales que los terroristas no esperarían. Vigilancia. Aquí la base Phoenix. Se escuchó la voz del almirante Richardson por el canal encriptado. Morrison ha accedido al paquete de información falsa. Actualmente está en su oficina revisando las nuevas coordenadas. Sarah sintió que se le aceleraba el pulso. Era el momento de la verdad. Si Morrison era inocente, seguiría los procedimientos normales y la información falsa no iría más allá. Pero si él era el traidor, encontraría la manera de pasar la información a sus contactos terroristas en las próximas horas. Todas las unidades mantienen sus posiciones y están atentas a cualquier actividad de comunicación inusual. Sarah transmitió a los diversos equipos que participaban en la operación.
Las horas siguientes fueron angustiosas. Sarah se encontró recordando las largas esperas durante sus operaciones con la CIA, cuando el éxito o el fracaso a menudo dependían de si las fuerzas enemigas mordían el anzuelo que les habían preparado cuidadosamente. La tensión era la misma, pero lo que estaba en juego era aún mayor porque esta vez estaban cazando a uno de los suyos. A las 3 horas, la voz de Williams crepitó por la radio con la confirmación que habían estado esperando. Overwatch, aquí Seahawk. Hemos detectado una transmisión cifrada desde la ubicación de Morrison a un nodo de comunicación terrorista conocido en Filipinas. El contenido del mensaje coincide con el paquete de inteligencia falso. Sarah sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Habían confirmado la traición de Morrison, pero eso significaba que un hombre que había servido su país durante 25 años había traicionado a sus compañeros guerreros por razones desconocidas. Todas las unidades, prepárense para la fase 2, anunció Sarah. Phoenix ha sido destruido y los cazadores ahora son perseguidos. La segunda fase implicó usar la información filtrada por el propio Morrison en su contra. Las coordenadas falsas que había pasado a los terroristas desviarían su ataque. Los barcos se alejaron del ejercicio naval real y se dirigieron a una zona donde el equipo SEAL de Thompson y las unidades navales de apoyo esperaban para interceptarlos. Sarah configuró su equipo de monitoreo para rastrear la red de comunicaciones terrorista a la que Morrison había estado enviando información. En 1 hora, pudo ver cómo las fuerzas enemigas comenzaban a moverse hacia las coordenadas falsas, tal como lo habían planeado. Overwatch, aquí Trident. La voz de Thompson llegó a través de sus auriculares. Tenemos contacto visual con 3 barcos de ataque de alta velocidad que se dirigen hacia las coordenadas del señuelo. Llevan lo que parecen ser misiles antibuque. Sarah coordinó la respuesta, ordenando a los helicópteros y patrulleras de la Armada que cerraran las rutas de escape mientras el equipo de Thompson avanzaba para interceptar los barcos terroristas. Fue como dirigir una orquesta, donde cada unidad interpretaba su papel en una sinfonía mortal de precisión militar. El enfrentamiento fue rápido y decisivo. Los barcos terroristas, que esperaban encontrar buques de entrenamiento vulnerables, se encontraron con Navy SEALs fuertemente armados y apoyo. Unidades. En 20 minutos, los 3 barcos habían sido capturados o destruidos, y sus tripulaciones estaban bajo custodia. Pero Morrison seguía libre y era peligroso. Sarah sabía que, una vez que se diera cuenta de que su inteligencia había sido comprometida, intentaría huir o podría causar aún más daño a las operaciones estadounidenses. Base Phoenix, aquí Overwatch, comunicó Sarah por radio al almirante Richardson. El paquete se ha entregado correctamente. ¿Cuál es el estado de nuestro invitado especial? Overwatch, Base Phoenix. Nuestro invitado está siendo escoltado a un lugar seguro para una larga conversación, respondió el almirante. Sarah sonrió con tristeza. Morrison estaba bajo custodia y sus días de traicionar a las fuerzas estadounidenses habían terminado. La operación había sido un éxito rotundo, pero no sintió ninguna celebración. Saber que alguien en quien habían confiado había estado trabajando con el enemigo era una traición que se sentiría en toda la comunidad de inteligencia durante años. Mientras el destructor regresaba a puerto, Sarah se encontró pensando en el camino que la había llevado a este momento. 3 años atrás, había sido un agente de la CIA que luchaba por su vida en Afganistán. 6 meses atrás, había sido una civil, una contratista que intentaba encontrar su lugar en un mundo pacífico. Ahora, estaba de vuelta en el campo, usando todas sus habilidades para proteger a los guerreros que se habían convertido en su familia. La voz de Thompson resonó en sus auriculares por última vez mientras su submarino emergía cerca del destructor. Overwatch, aquí Trident. Misión cumplida. Gracias por cuidarnos las espaldas. Sarah bajó la mirada hacia el tatuaje en su muñeca, pensando en la hermandad que representaba y en los sacrificios que todos habían hecho al servicio de su país. Cuando quieras, Trident, respondió. Para eso está la familia. El almirante Richardson tenía razón cuando le dijo que una vez guerrero, guerrero para siempre. El campo de batalla podía cambiar y el enemigo podía tener rostros diferentes, pero la misión seguía siendo la misma. Proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos, apoyar a quienes estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por la libertad. Mientras Sarah observaba el amanecer sobre el mar de China Meridional, se dio cuenta de que finalmente había encontrado su lugar en el mundo.
Pertenecía a estos guerreros, usando sus habilidades únicas para apoyar sus misiones y proteger sus vidas. El tatuaje en su muñeca no era solo un símbolo de servicio pasado. Era una promesa de dedicación continua a la hermandad que la había aceptado como una de los suyos. El respeto que se había ganado no se debía solo a lo que había hecho en Afganistán. Se debía a que había demostrado una y otra vez que apoyaría a sus compañeros guerreros sin importar el costo, y que nunca dejaría de luchar por los valores y las personas en las que creía. Eso era lo que realmente significaba el tatuaje, y por eso inspiraba respeto entre los guerreros de élite que entendían el verdadero precio de la libertad. La instalación de inteligencia segura en el edificio 7 parecía sacada de una película de espías, con hileras de monitores de computadora, equipos de comunicación encriptados y paredes cubiertas de mapas y fotografías clasificadas. El equipo de Sarah y Thompson había estado trabajando sin descanso durante 3 días, analizando cada pieza de inteligencia relacionada con las comunicaciones terroristas y la posible brecha de seguridad. Sarah estaba encorvada sobre su terminal, con los ojos ardiendo de tanto mirar mensajes encriptados y patrones de comunicación durante horas. A su alrededor, los SEAL trabajaban con la misma intensidad que en las operaciones de combate. Rodríguez monitoreaba las intercepciones de radio. Williams analizaba la información satelital, imágenes, y los demás miembros del equipo compararon archivos personales y registros de seguridad. «Creo que encontré algo», anunció Sarah, lo que hizo que todos en la sala levantaran la vista de su trabajo. Había estado analizando los patrones lingüísticos en las comunicaciones terroristas interceptadas, buscando pistas sobre quién podría haber proporcionado la inteligencia operativa. «¿Qué encontraste?», Thompson preguntó, moviéndose para mirar por encima del hombro la pantalla de la computadora. Sarah señaló varias frases resaltadas en los mensajes terroristas. «Mira esta terminología», dijo. «La forma en que describen nuestros procedimientos tácticos, el lenguaje específico que utilizan, no es como un terrorista hablaría naturalmente sobre operaciones militares. Así es como los describiría un oficial de inteligencia estadounidense». Abrió pantallas adicionales que mostraban intercepciones de comunicación de los últimos 6 meses. «He estado siguiendo la evolución de su inteligencia sobre nuestras operaciones y hay un patrón claro. Toda la información sensible que han obtenido corresponde a informes o sesiones informativas que fueron distribuidas a un grupo muy específico de personas». Thompson estudió la línea de tiempo que Sarah había creado, su expresión cada vez más preocupada. «Estas fechas coinciden con nuestras reuniones informativas previas al despliegue», dijo. «Alguien que estaba en esas reuniones ha estado alimentando información al enemigo». Sarah sintió sombríamente. «Y hay algo más. El nivel de detalle que tienen sobre la operación de Kandahar sugiere que tienen acceso a informes clasificados posteriores a la acción, no solo a informes operativos. Esto reduce considerablemente nuestra lista de sospechosos». Williams levantó la vista del análisis de imágenes satelitales. «He estado rastreando los lugares donde se originaron estas comunicaciones», dijo. «La mayoría de ellos provienen de una casa segura para terroristas en Filipinas, pero algunos de los informes de inteligencia más detallados fueron transmitidos desde lugares sospechosamente cercanos a instalaciones militares estadounidenses». Sarah sintió que las piezas de rompecabezas empezaban a encajar en su lugar. «Muéstrame esas ubicaciones de transmisión», dijo, caminando hacia la estación de trabajo de Williams. Los datos satelitales revelaron un patrón preocupante. Varias de las filtraciones de inteligencia más sensibles se habían transmitido desde lugares situados a pocos kilómetros de las principales bases estadounidenses en la región del Pacífico. Alguien con acceso regular a múltiples instalaciones militares había estado alimentando sistemáticamente información clasificada a redes terroristas. «Se trata de alguien que viaja frecuentemente entre diferentes bases», observó Sarah. «Probablemente un oficial de inteligencia de alto rango o un contratista de alto rango con autorización para múltiples miras». Thompson sacó su teléfono seguro y marcó la línea directa del almirante Richardson. «Señor, necesitamos reunirnos con usted inmediatamente. Creemos que hemos identificado cómo se está filtrando la inteligencia». 20 minutos después, estaban de nuevo en la oficina del almirante Richardson, presentando sus hallazgos en el sistema de visualización seguro de la habitación.
El almirante escuchó atentamente mientras Sara explicaba su análisis. Su expresión se oscurecía con cada revelación. Entonces, estamos buscando a alguien con acceso a múltiples instalaciones militares, conocimiento detallado de los procedimientos de operaciones especiales y la capacidad de viajar libremente por toda la región del Pacífico, resumió el almirante Richardson. «Es correcto, señor», respondió Sara. «Y basándose en el momento de las filtraciones, esta persona ha estado trabajando activamente con redes terroristas durante al menos 6 meses, posiblemente más». El almirante activó su terminal de computadora y comenzó a cruzar el perfil del sospechoso con las bases de datos de personal. «Hay menos de 20 personas que encajan con esa descripción», dijo después de varios minutos de búsqueda. Sara sintió que su corazón daba un vuelco cuando aparecieron nombres y fotografías en la pantalla. Se trataba de algunas de las personas más confiables de la comunidad de inteligencia de la Flota del Pacífico, oficiales y civiles que habían dedicado sus carreras a proteger los intereses estadounidenses. El almirante Thompson dijo con cautela: «Debemos considerar la posibilidad de que quien quiera que esté haciendo esto sepa que estamos investigando. Si tienen acceso a informes de inteligencia, es posible que ya sepan de esta operación». El almirante Richardson asintió con gravedad. «Ya lo he pensado. Esta investigación se lleva a cabo bajo el más alto nivel de seguridad operativa. Solo las personas en esta sala y 2 de mis ayudantes de mayor confianza conocen el alcance total de lo que estamos haciendo». Sara estudió la lista de sospechosos, buscando cualquier detalle que pudiera señalar al traidor. Un nombre le llamó la atención: el coronel James Morrison, un alto oficial de inteligencia que había participado en la planificación de la operación de Kandahar y que desde entonces había sido asignado a varios comandos diferentes en todo el Pacífico. «Señor, me gustaría centrarme en el coronel Morrison». Sara dijo que tiene el acceso adecuado, el conocimiento adecuado y, según sus registros de viajes, ha estado en todos los lugares donde se transmitió información confidencial. El almirante Richardson sacó el expediente personal completo de Morrison. El coronel tenía 25 años de servicio distinguido, múltiples condecoraciones por su trabajo de inteligencia, un historial de seguridad impecable. En teoría, parecía la última persona que traicionaría a su país. Morrison supervisó el análisis de inteligencia para la operación de Kandahar. El almirante señaló que habría tenido acceso a todos los detalles operativos mencionados en las comunicaciones terroristas. Thompson estudió la fotografía de Morrison con creciente reconocimiento. «Lo recuerdo», dijo. «Nos informó antes de la misión de Kandahar. Parecía una persona directa, muy profesional». Sara sintió un escalofrío al recordar sus propias interacciones con el coronel Morrison. Había sido uno de los oficiales que informaban después de la operación de Kandahar, haciendo preguntas detalladas sobre tácticas terroristas y vulnerabilidades estadounidenses. En ese momento, ella asumió que estaba recopilando inteligencia para mejorar operaciones futuras. Ahora, se preguntaba si había estado buscando información para venderla al enemigo. «Debemos ser muy cuidadosos con cómo procedemos», advirtió el almirante Richardson. «Si Morrison es nuestro traidor, es extremadamente peligroso. Conoce todos nuestros procedimientos y protocolos, y estará atento a cualquier señal de que lo estamos siguiendo». Sara miró la cronología que tenía. Se creó un sistema de alerta temprana, estudiando el patrón de filtraciones de inteligencia con una nueva comprensión. «Señor, basándose en este patrón, los terroristas planean actuar pronto. La comunicación más reciente sugiere que están ultimando sus planes de ataque». «¿Cuándo?», preguntó el almirante. A Sara se le heló la sangre al comprender las implicaciones de lo que veía. «El ejercicio de entrenamiento conjunto con la Armada Aliada comienza en 4 días», dijo. «Es entonces cuando atacarán». La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban la magnitud de la amenaza. Cientos de marineros estadounidenses y aliados participarían en el ejercicio, realizando operaciones de entrenamiento en aguas donde fuerzas terroristas planeaban una emboscada. «Tenemos 4 días para detener esto», dijo el almirante Richardson con gravedad. «Y tenemos que hacerlo sin alertar a Morrison de que sabemos que él es el que filtra la información». Thompson miró a Sara con la misma intensidad que recordaba de su tiempo en Afganistán. «Parece que volveremos al campo juntos», dijo. Sara sintió la familiar oleada de adrenalina y miedo que acompaña a las operaciones peligrosas. Esta vez,
El enemigo no era solo una red terrorista lejana. Era alguien que conocía todos sus secretos y esperaba que fueran tras él.